Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Juan 14, versículos 27 al 30. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es Jesús el que está hablando. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Y aquí viene el versículo más importante sobre el que hoy nos vamos a centrar. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y él nada tiene en mí. Hoy vamos a estar hablando. Satanás no ocupa lugar en mí. Estos versículos bíblicos contienen una de las verdades más importantes que el Señor Jesucristo expuso en su paso por esta tierra. Sin embargo, esta porción de la Biblia generalmente se la pasa por alto. No se le da el valor y la importancia que realmente tienen. Notamos acá que Jesús está diciendo el príncipe de este mundo. En Efesios 2:2 tenemos el príncipe de la potestad del aire. ¿En referencia a quién? A Satanás, al enemigo, al demonio. Observamos que Satanás es llamado príncipe. Claro que sí, porque tiene autoridad, pero nunca puede ser llamado rey. Porque hay un solo rey de reyes. Uno solo que tiene soberanía, nuestro Señor Jesucristo. De repente el Señor Jesucristo dice, Él, el príncipe de este mundo, no tiene nada en mí. Hoy vamos a estar viendo algo que es importante que a vos como cristiano te quede en claro. Cuando Dios crea al primer hombre, Adán, lo crea libre de pecado, lo crea puro, sin contaminación alguna. El nombre Adán significa hombre rojo. Se utilizó este término porque Dios lo creó al hombre del barro. ¿Y cómo lo creó? Lo creó con sus manos. Pero Adán no tuvo vida, este hombre libre que creó el Señor, no tuvo vida hasta que el Señor insufló en él su ruaj, su aliento, su espíritu, hasta que el Señor no puso vida en él. Y la Biblia dice que la sangre es la vida. Por lo tanto, para que Adán cobre vida, lo que el Señor hace es ponerle su sangre. El Señor hace una transferencia de su sangre en Adán, que es ese momento, ese preciso instante en donde Adán comienza a ser un ser viviente. Adán cobra vida con la sangre que Dios le transmite, con la vida que Dios mismo le transmite. Pero el Señor le da una advertencia, que la leemos en Génesis 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y todos sabemos lo que pasó con Adán, ¿no? Adán desobedeció, Adán pecó. Y si bien no leemos en la palabra de Dios su muerte física, sí Adán murió con su desobediencia espiritualmente en el momento en que comete el pecado. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando desobedece? Se contamina la sangre
de Dios que corría por sus venas. Se contamina esa vida libre y eterna que el Señor había puesto en él. Y es en ese preciso instante, cuando Adán desobedece, que la naturaleza diabólica entra en él. El momento en el que la genética del diablo ingresa en Adán. Que dice Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces, ¿quién es ese hombre por el cual el pecado entró? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Dice la Biblia, a todos los hombres. La muerte, el pecado de Adán pasó a todos. Todos los hombres somos hijos de Adán. Y saben una cosa, la genética dice que el tipo de sangre lo determina el padre. Así que la sangre, con ese ADN que Satanás le metió, absolutamente de pecado, esa sangre fue transmitida por generaciones a todos los hombres. Y dice algo más: por cuanto todos pecaron. Así que por Adán todos tenemos el tipo de sangre de nuestro padre, que ya viene contaminado, porque somos todos hijos de Adán, y por lo tanto somos todos pecadores desde el momento en que nacemos. Es por esto que usted puede ser más bueno que el perro Lassie, puede ser una mujer íntegra, un hombre honrado, pero con eso no basta. Hoy vengo a decirte que hasta que no llegas a Cristo, vos sos hijo de Adán, sos hijo del pecado, sos pecador. Acá lo podemos ver claramente en la Biblia cuando el Señor le decía a los fariseos que se la pasaban haciendo buenas obras, les decía, ustedes son hijos del diablo. No bastaba con ser bueno. Y en Romanos 3, versículo 23, porque quiero que te quede bien claro esto, que si vos no llegás a Cristo, vos sos hijo del diablo, porque en Adán corría la genética del diablo desde el momento en que desobedeció. En Romanos 3:23 leemos, por cuanto todos pecaron, no dice, por cuanto algunos, por cuanto los malos o los impíos pecaron. Dicen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Porque la obstrucción de ser hijos de Dios está en la sangre. El impedimento lo tenemos en la sangre. Porque lo que heredamos es la sangre de Adán. Somos hijos de Adán y por ende también somos hijos del diablo, que era lo que Jesús le decía a los fariseos. Alguien que la tenía re clara era David, que en el Salmo 51:5, lo vamos a leer en la versión TLA, dijo, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador, porque uno cuando nace hereda el pecado de Adán, hereda la contaminación genética que el demonio puso en la sangre de Adán a través del pecado. Y no interesa, por lo menos a mí no me interesa si usted es musulmán, si usted es católico, si usted es protestante, si es hombre, mujer, si tiene alguna duda con respecto a su género. No me interesa tampoco su nacionalidad, si es alemán o si es boliviano, argentino o sueco. Usted está muerto en sus delitos y en sus pecados, no por las cosas que hizo, sino por quién es, por la condición de ser hijo de Adán. Nacemos siendo hijos del demonio, todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Es importantísimo que lo sepas esto.
Pero ¿cómo puede ser que el Señor Jesucristo dijo, el demonio nada tiene en mí? Y esto lo podemos ver en Lucas 1, versículo 34, cuando leemos, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Claro, cuando el ángel viene a anunciarle su concepción a María, María no entendía porque dice, yo no estuve con ningún hombre. Dice, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, no Adán. ¿Y qué hablamos antes? Que el tipo de sangre genéticamente se sabe que lo transmite el padre. ¿Y quién era el padre de este hijo que María iba a tener? Dios. Por lo tanto, la sangre que iba a tener ese hijo era la sangre misma de Dios. Y si la sangre que estaba en ese hijo, cuando la sombra del Espíritu Santo viene sobre María, era del Padre. Ese hijo nacía con la genética de su padre. Por lo tanto, es la única sangre que puede redimir de pecado al mundo. No existe otra sangre que pueda redimir de pecado al mundo. Por esto que hoy vengo a decirte que Buda podía ser un gordito macanudo, que Mahoma un gran pensador y un tipo íntegro, Confucio un hombre tremendamente reflexivo, pero no importa cualquier profeta que haya pisado la tierra, porque la realidad que el único que vino del vientre de una virgen con el ADN del Padre, con la sangre del Padre, fue nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Por eso que su sangre es la única que te puede redimir y dar una nueva vida. Leemos en Romanos que Jesucristo es llamado el segundo Adán. El primer Adán, creado del polvo, del barro, por Dios. Y el segundo hombre, el segundo Adán, Jesucristo, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, por Dios. Ahora bien, es por esto, y aquí voy, aquí está lo que hoy quiero que aprendas, es por esto que el Señor dijo, el demonio no tiene parte en mí. Y es por esto que leemos que el demonio no podía ni tocarlo. La Biblia cuenta que una vez lo llevaron para despeñarlo a un despeñadero y que Jesús pasó entre ellos, no podían hacerle nada. Cuando el demonio venía hacia él, Jesús estaba tranquilo porque la sangre de Dios corría en sus venas. Ahora, esto es lo que tenés que entender. Cuando llegás a Cristo y lo aceptás, Él a través de su sangre te limpia y te convierte en una nueva criatura. Y esto es algo que el cristiano tiene que saber. Si te hace nueva criatura es por el espíritu de adopción. ¿Quién es el espíritu de adopción? El Espíritu Santo que viene a vos, te cubre, y así como cubrió a la doncella, a la Virgen, y engendró a Jesús, cuando el Espíritu Santo te cubre, te hace a vos una nueva criatura y ya dejás de ser hijo del diablo para ser un hijo de Dios. Entonces vos también podés decir que el demonio no tiene nada que ver, no tiene nada, ninguna parte en vos. Y si no, el demonio no tiene parte en vos porque sos hijo o hija de Dios, es importantísimo que conozcas que el demonio no te puede tocar, que el demonio no te puede hacer nada, que podés expulsar demonios, que podés enfrentar demonios. Pero ¿qué ocurre? Vemos muchos cristianos que sienten que el demonio está torturando sus vidas, que está empoderándose en su salud, en sus familias, en sus economías. Y te voy a explicar hoy por qué. A Jesús el demonio no lo podía tocar
hasta que pudo, cuando lo crucifican, cuando Él cede la autoridad. Pero vos le cedés la autoridad que te dio Dios al demonio cuando te convirtió en hijo de Dios, la cedés cada vez que tenés temor y cada vez que dejás de tener fe. Porque quiero decirte que cuando vos tenés temor, que es lo contrario a la fe, lo que haces es abrirle la puerta al demonio, es creerle al demonio, es creer que ese cáncer te va a matar, es creer que tus hijos no se van a levantar, es creer que tu matrimonio no se va a restaurar, es creer que de ese vicio y de esa adicción no vas a salir, es creer que de tu deuda no vas a poder tampoco levantarte. Hoy quiero que te quede claro, por tu sangre, si recibiste a Cristo en tu vida, corre la sangre de Dios, sos nuevo nacido. Y para que el demonio no pueda tocarte, no pueda venir a tu casa, lo que tenés que tener es fe 100%, porque la fe es el escudo que va a detener todos los dardos del demonio. Ya es hora de que dejes de vivir siendo víctima del temor que te puso el demonio y que te lleva a la vieja vida. Y te digo 3 cosas. Mantenete en fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra, no viene a tu modo. Congregate, busca tu iglesia, escudriñá la palabra, escuchá la palabra. Mantenete en unción, porque las armas del Espíritu Santo lo que van a hacer es que todo yugo que hay sobre tu vida, toda atadura, toda cadena, se pudra, se corte, se desate. Y mantenete en Dios, caminá pegado a Dios, caminá en oración, búscalo a Dios, habla con Dios, ayuná, orá, adoralo, alabalo. Que Dios te bendiga. No te olvides, sos un hijo de Dios. Vengo a hablarte a vos que no lo conoces, o quizás escuchaste hablar de Él. Se llama Jesús. Murió en una cruz por vos y por mí y por todos los que ves a tu alrededor. Te invito a que cierres los ojos ahí donde estás. No importa dónde te encuentres. Agacha tu cabeza y di conmigo: Padre, acepto a Jesús como Salvador de mi vida. Oh Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis rebeldías y transgresiones. Señor Jesús, toma mi vida. Hazme nuevo, Señor. Aquí te acepto como Señor de mi vida. Aquí estoy, rendido a tus pies, rendido sobre la roca. Hazme nuevo, Señor. Límpiame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Comunicate con Ejército de Dios Renovación del Alma al 011 54 57 98 81 o 011 34 81 23 24. Encuentros de sanidad y liberación, todos los martes 19:45 horas en Bermúdez 2246, Cava, Argentina. Dios te bendiga.